Gamavisión presenta A Fondo. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fondo. Lunes 6 de abril nos acompañarán Glenda García, activista de derechos humanos, pro defensa de la vida, sobre una acción contra el dictamen de la Corte Constitucional que permite el cambio de género en adolescentes. Cristian Rivera, gestor de riesgos, vamos a hablar sobre la prevención ante la temporada de lluvias en Ecuador. El economista Henry Isurieta y el magíster también en impacto ambiental David Torres acerca de propuestas para fortalecer al IES. Les invitamos también a seguirnos en vivo a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, @gamavisión.ecuador. Iniciamos. Vamos a iniciar hablando sobre una acción contra el dictamen de la Corte Constitucional que permite el cambio de género en adolescentes. Para hablar de este tema me acompaña Glenda García. Muy buenos días, bienvenida. Glenda, activista de derechos humanos, también pro defensa de la vida, salud y justicia. Bienvenida. Muy buenos días. Estoy aquí pues para poder brindar esta información respecto a esta acción ciudadana constitucional que presenté a título personal y a nombre también como líder de la organización O de Vida, Salud, Justicia, que venimos promoviendo la defensa de la vida desde 2021 aproximadamente. Con este caso que hoy tenemos de esta sentencia, con este fallo de inconstitucionalidad que ha dictado la Corte Constitucional en la sentencia del caso 4-24-CN/26, se presentó una acción porque como ciudadanos y como mandantes soberanos tenemos el derecho, de acuerdo al artículo 1, dentro de esa democracia en que vivimos. Justamente siendo los mandantes y por medio de nosotros que se delega pues este poder a las funciones respectivas del Estado, es que hemos presentado, de acuerdo al artículo 99, 98, que nos permite, cuando estamos en desacuerdo, esta propuesta que se ha hecho, porque si bien sabemos que las sentencias de la Corte Constitucional son inapelables, son inimpugnables, ya tienen efecto de cosa juzgada, pero mientras podamos, la ciudadanía, los actores sociales, los soberanos, el mandante, no esté de acuerdo, puede elevar una acción. Y esa acción ciudadana es lo que hemos presentado justamente, en el cual se está planteando es que dentro de los procedimientos, las reglas en el manejo de los procesos que aplica la Corte Constitucional, si es voluntad de ellos, sabiendo que esta sentencia es inapelable, si tienen la voluntad, ellos pueden hacer la revisión de esta sentencia ante la alarma social que se enfrenta en este momento, porque esta decisión no es simplemente corregir un caso concreto, como fue el dictamen de la Corte, por el caso de una adolescente de 15 años, por una consulta que hace la jueza dentro de un proceso de acción de protección en Quito, que resulta que como esto también abarca a casos análogos, deja una puerta abierta a que esta rectificación que está pidiendo la adolescente poder cambiar su identidad de género, no quiere esperar la mayoría de edad, sino que lo quiere hacer pues acudiendo con sus representantes legales, en este caso su padre y su madre, y con algunos informes recogidos respecto a su aceptación dentro del entorno social de ella, educativo, familiares. Pero ¿cuál es el punto aquí que nos afecta y por cuál se pide esta revisión? Porque el momento que todo precedente jurisprudencial que se dicta por parte de la sentencia, en las sentencias de la Corte Constitucional, el efecto que va a tener es de forma general. Claro, dice casos similares, pero ya es la puerta abierta porque esta sentencia dentro del contenido ya también van invocando la sentencia que se dio en la otra sentencia del caso de Santa Elena, caso Salinas, en el caso de la sentencia 95-18-EP/2024, que hoy en todos los centros educativos se obliga a aplicar protocolos de acompañamiento y reconocimiento a niños de transición de género
y esto fue de orden obligatorio para todos los centros educativos públicos y privados. Entonces, estamos viendo que si en esta sentencia ya se toma como jurisprudencia de referente, no solamente a la sentencia que le mencioné, sino que a otras sentencias relacionadas a temas de ideología de género, está abriéndose la puerta a que dentro de el desarrollo de la personalidad de los demás niños que tienen una normalidad en su desarrollo de su sexualidad, va a generar una confusión cuando las metodologías que se están dando en los centros educativos a través de estas guías de orientación sexual y que vienen con legislaciones internacionales, los padres estamos prácticamente ajenos a lo que realmente está pasando en el proceso educativo en materia de educación sexual a los niños, y esto tiene un alcance en todos los niveles de los adolescentes. En este caso, estamos hablando del caso de adolescentes, 12 años a menores de 18 años. Entonces, esto ya es una alarma para los padres porque también está en riesgo la tutela de la patria potestad. Glenda. Sí, y este dictamen también establece, por ejemplo, requisitos concurrentes como el acompañamiento de los representantes legales, la presentación también de informes técnicos psicosociales. Estos documentos deben ser acreditados mediante una evaluación individualizada que cuente con un grado suficiente de madurez para adoptar estas decisiones libres. ¿Ustedes no están de acuerdo con esto tampoco? Y también, ¿qué les motivó? ¿Cuáles fueron los argumentos justamente para presentar esta acción? Bueno, primeramente el derecho que nos asiste. Por una parte, como ya le digo, si vemos que hay dos partes, el poder del Estado y el poder ciudadano, nosotros somos los mandantes los que le delegamos ese poder político a las autoridades respectivas. En este caso, la Corte Constitucional, los 9 jueces, son también servidores públicos, así dice la misma Constitución de lo que son ellos, claro, respetando sus jerarquías y dignidades. Pero aquí el punto es que dentro de la función de los jueces de la Corte Constitucional, que ellos son los máximos en la interpretación de temas de derechos humanos, ellos están más preocupados de cumplir con una agenda internacional que se ha venido implementando poco a poco, tanto desde la misma OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos del Niño, el Consejo de Derechos Humanos de la misma Naciones Unidas, pero los ecuatorianos estamos aquí ajenos a estas normas internacionales. Conocemos las de casa dentro de la legislación nacional, pero cuando resulta que la Corte Constitucional resuelve tomando más en cuenta la aplicación de los tratados internacionales, claro, hay que proteger los derechos, hay que defender sus derechos, y si hay el marco de las normas internacionales que nos protejan, está bien, pero hay que observar una cosa: hay una estandarización que se ha producido en materia del derecho de igualdad de derechos que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando se habla pues que la igualdad de derechos, y la igualdad formal y la igualdad material y la no discriminación, se produce una especie más bien hasta de discriminación con el resto que no comparte, porque el artículo 44 y el artículo 45 y el artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador sí ampara, está la normativa constitucional de protección muy clara en el libre desarrollo de la personalidad del adolescente, de los niños y adolescentes. En este caso, ¿cuál es la sentencia, el fallo? ¿Por qué lo dictan inconstitucional? Porque simplemente dice que tienen que esperar la mayoría de edad los adolescentes. Entonces, no hay ninguna inconstitucionalidad. Las condiciones que están planteando sí, son como requisitos, pero no se puede declarar inconstitucional la normativa en realidad, porque están afectando la norma, porque dentro de la lista de requisitos al momento de usted acudir al proceso de cedulación, a registrar sus datos, incluso el nacimiento es lo que se registra. Del momento que nace un niño, están los demás datos biométricos, datos de los padres, una serie de datos, y el número 6 es justamente donde quieren que la palabra sexo, justamente donde se genera este problema, en la cual dicen que
porque dice es voluntario. Sí, es voluntario, pero le pone el tope, primero tienen que ser mayores de edad para que ejerzan su libre desarrollo de personalidad, el cambio de identidad de género si se quieren cambiar, y también la otra regla, el otro punto, la otra condicionante es que sean por una sola vez. O sea, es voluntario por una sola vez y ellos pueden acudir. Entonces, lo que pasa es que nuestra propuesta es que al haber una declaración de inconstitucionalidad, sí puede reverse siempre y cuando los 9 jueces, porque ellos mismos pueden cambiar, igual cuando hay un artículo en la Constitución que creo que es el 488, cuando en cuanto a las responsabilidades de los jueces de la Corte Constitucional, tienen ellos alguna situación que revisar, sí se puede ellos, porque ellos mismos pueden votar las 2/3 partes en cuanto tengan que resolver alguna situación de procedimiento. Entonces, los ciudadanos, ¿por qué no podemos hacer una acción ciudadana, dígame usted, dentro del campo constitucional? Si se está hablando es de los derechos suyos, míos y de todos los ecuatorianos. Y si algo está afectando a los niños, adolescentes, que puede ser cualquier familiar de nosotros, que estamos hablando de un efecto general, tenemos que alzar la voz. No, señores jueces, ustedes tienen que escuchar, no son dioses. La supremacía de la norma constitucional y ellos como interpretadores también tienen que escuchar al otro sector. Y lo que nosotros, en este caso, mi persona, a título personal y al nombre también de la organización que venimos en esta lucha por defensa de la vida, la propuesta es esa. ¿Por qué? Porque si ellos son muy formados, son juristas, con un conocimiento de todos los tratados internacionales, porque hay una serie de tratados, convenciones, pactos que se están dando en este momento. Como ya le dije, hay una agenda internacional que están cumpliendo, más allá de lo que ellos tengan que hacer. Glenda, y esa agenda internacional, y así como, que es la 2030, es la que está aquí en marcha. Claro, y así como esta acción, ustedes están preparando también algunas otras acciones para justamente abordar este tema. Recuerde usted también que esto es un proceso de fiscalización que también ya se inició en Asamblea Nacional, es decir, ¿qué otras actividades, qué otras acciones ustedes tienen previsto hacer? Bueno, te voy a indicar algo. Yo tengo formación académica también de abogada, además de ingeniera comercial y auditora. Pero aquí la fiscalización no procede a realizar la Asamblea Nacional a los jueces. Lo que ellos pueden hacer es, y mejor dicho, eso es lo que le estaban incluso mandando a conocer en la sentencia, es que tomen conocimiento para los procedimientos. El problema aquí que se torna es para el registro civil, para las autoridades administrativas en el registro civil, porque le está diciendo, le permito esto, pero la regla en sí no está cambiada. Declara la inconstitucionalidad, pero no la pueden tampoco cambiar. No la pueden cambiar porque no ha pasado por la reforma de la Asamblea Nacional, o sea, pero tampoco pueden fiscalizarlo. Lo que ellos pueden es, ya les digo, hacer estos requisitos que están considerando, pero igual, el problema de fondo es que declaran la inconstitucionalidad es a la mayoría de edad, y eso es una necesidad para proteger justamente, si hablamos de protección y bienestar del niño, niña, adolescente, se necesita ese límite porque el niño en ese proceso de maduración, evolución que habla el artículo de niños, niñas, adolescentes en la sección 5ª, es justamente darles dentro de ese tiempo ir evaluando su desarrollo en sus ciclos de vida y la madurez, pero la autonomía progresiva sobre la que se quieren hacer base dentro de normas internacionales en materia de identidad de género o cambio de identidad de género, eso no se puede. Nosotros tenemos el derecho como sociedad y como Estado ecuatoriano, es decir, eso no podemos aceptar porque no es tan favorable para todos. Entonces, si la norma de un tratado internacional de derechos humanos dice siempre que sea más favorable, y nuestra Constitución también dice, se aplicará siempre que sea más favorable, ahí está bien. Pero aquí no se trata para todos los millones de niños ecuatorianos y adolescentes que están en una situación que no todos se los puede poner en el mismo umbral, pues, ¿no? Glenda, pero entonces eso es lo que se debe observar. Claro, ustedes no van a asistir a la Asamblea Nacional en el caso de que sean llamados para tratar este tema. Bueno, estaría encantada porque tome en cuenta, estimada Yesenia, que tenemos pendiente una reforma del Código de Niñez y Adolescencia en el capítulo 1, 2, 3.
Entonces estamos pensando que esto y las otras sentencias como la que le referí y otras más, incluso la opinión consultiva 2417, que es lo que también lo está obligando a los jueces en materia, porque esto fue una opinión consultiva de la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces hay una presión fuerte sobre los jueces, pero los jueces deberían de comunicar a las funciones del Estado, participación ciudadana, al presidente de la República, está pasando esto, entonces nosotros entraríamos a actuar. Y como no fuimos avisados oportunamente, sino que nos enteramos de esta sentencia que ya está ejecutoriada, entonces tenemos que salir a las calles y alzar la voz, porque eso es nuestro derecho. Esperamos que la Asamblea, si ellos permiten, bueno, nos escuchen nuestros argumentos, porque si son muy juristas, veo que se han saltado, no sé de qué está pasando más allá de las cosas que, como han resuelto, que está viciado prácticamente esa sentencia, porque no pueden declarar la inconstitucionalidad porque simplemente no cumplen unos requisitos, pero tampoco lo han enviado a la Asamblea. Muchísimas gracias. Y tampoco hay una demanda de inconstitucionalidad, tampoco es demanda. Le agradecemos mucho, le agradecemos mucho por esa explicación. A usted muy agradecida. Conversamos con Glenda García, activista en derechos humanos, también pro defensa de la vida, salud y justicia. Y hemos hablado sobre la acción contra el dictamen de la Corte Constitucional que permite el cambio de género en adolescentes. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.